Gracias por venir, por sacar un rato de su tiempo de descanso, de su tiempo de estudio, de su tiempo libre para compartir con nosotros pues una conversación de amigos sobre el tema de hoy, que es el de la reforma política y su incidencia en este contexto del año, que es la campaña electoral. Lo que yo entiendo de este envión legislativo por cambiar o por depurar, mejorar las reglas de juego, tiene que ver bastante con lo que se acordó en los diálogos de paz, ¿verdad? Porque uno de los puntos de ese acuerdo de paz con las FARC era mejorar las condiciones para poder hacer política en este país, ¿no? Que parte de lo que había generado un conflicto de tantos años en Colombia es que no había espacios democráticos. Y dentro del acuerdo se estableció tener una reforma, un cambio de las reglas de juego, una apertura democrática, digamos, ese era como uno de los pilares, pero también hay temas de esta reforma política que son deudas de hace tiempo, que son iniciativas que se han quedado de reformas legislativas y constitucionales, se han ido como quedando rezagadas, y esta parecía ser la oportunidad para llevar a fondo esos cambios que necesita el país y la democracia colombiana. Sin embargo, lo que llegó como una reforma potencializada, multivitamínica, se fue, digamos, diluyendo en medio de estas discusiones políticas. Pero ¿qué se ha quedado entre el tintero? Por ejemplo, aquella idea que es bastante polémica de si el sistema electoral funciona a partir de listas cerradas o si sigue habiendo la mezcla que hoy hay, ¿no? Algunos optan por cerrada, otros abiertas y demás, pero entiendo que ya quedó, digamos, salió como del juego ese tema. El de la paridad de género en las listas también, digamos, fue algo que fue perdiendo fuerza en las discusiones, y dentro de lo que queda, que puede ser importante en las discusiones, está el tema de la financiación de las campañas, pero hasta donde entiendo no hay una definición concreta de, porque entiendo que hay un término muy abierto, que la financiación de las campañas sea predominantemente estatal, pero no se ha definido como con precisión cuál sería el alcance. Esto para, digamos, como para abrir esta pequeña discusión, este pequeño debate, y pues por supuesto dejarle a Armando pues el planteamiento ya de lo sustantivo de la reforma política. Entonces, bienvenidos ustedes, bienvenido Armando, muchas gracias por estar acá. Bueno, buenas noches a todas y todos los presentes. Por supuesto, sin mucho protocolo y preámbulo, debo decir que me complace estar esta noche acá con ustedes por invitación de Mafe, que como lo ha dicho, pues tenemos una larga relación de amistad desde hace ya varios años. He tenido la fortuna de pensar un poco parecido a ella en esos temas, entonces por eso es frecuente que nos encontremos en este tipo de escenarios. Y en la última parte tuvimos la posibilidad de compartir, como ella lo dice, parte de mi periodo institucional en el Consejo Nacional Electoral, que fue del 2014 al 2018. Consejo Nacional Electoral es un órgano autónomo, así planteado en la Constitución del 91, que tiene como propósito el control y vigilancia de los procesos electorales y también la supervisión de la manera en que la Registraduría Nacional del Estado Civil administra y organiza la participación democrática en todo certamen de elección popular de gobernantes o de miembros de corporaciones públicas. Entonces eso fue una experiencia que nos permitió compartir distintos puntos de vista y conocer más de cerca cómo es el funcionamiento de la organización electoral. Entonces creo que a raíz de
esa situación, Mafe, le pareció interesante que compartiera hoy con ustedes algunas opiniones sobre este tema de la política electoral, de las reformas electorales y políticas, y eso es lo que voy a proceder a hacer. Y tal vez lo voy a hacer en un tono, digamos, informal. Voy a tratar de utilizar un lenguaje que no sea tan alambicado, con el propósito de que podamos hablar en el transcurso de la charla. Sé que hay inquietudes de candidatos, etcétera, y pues tal vez podría ser útil al final abrir un espacio para que ustedes pregunten o intervengan sobre estos temas. Pero en la oficina ese lenguaje alambicado le dicen abogadez. Eso, bueno. Entonces, hablar sin mucha abogadez. Entonces, bueno, debo empezar por decir que lo primero es que tengamos claro el uso de los conceptos. ¿Qué se entiende por reforma política? Por reforma política, digamos, en un sentido general, pueden entenderse todos aquellos cambios que se pretendan realizar al funcionamiento del Estado. Pero en un sentido más estricto, la reforma política se relaciona con el funcionamiento de los partidos, con los procesos electorales, con el sistema de financiación de las campañas y con las reglas que se aplican para elegir los candidatos, cuántos votos se necesitan, cómo se organizan las circunscripciones, cómo se cuentan los votos, y aparentemente esos temas que son menores a la hora de convertir los votos en poder político adquieren una importancia inusitada. De tal manera que yo podría señalar de entrada que hasta antes de llegar al Consejo Nacional Electoral yo veía con cierto desdén el derecho electoral, pero el derecho electoral tiene una importancia central en esto, y es conocer de cerca y en detalle las reglas que permiten que los votos depositados por los ciudadanos se conviertan en poder político. Y al convertirse los votos en poder político a través de la aplicación de unas reglas que debe establecer el Congreso o los órganos administrativos, pues el ciudadano decide no solamente qué programa de gobierno quiere que lo represente, sino cómo se aplican los recursos públicos, qué obras quieren que se adelanten en su entorno más inmediato, cuál es el proyecto de vida colectivo que defiende a través de su voto. Por lo general, digamos, los movimientos a los cuales hemos tenido más cercanía, esto de los movimientos alternativos, han tenido cierto desdén, cierta despreocupación, cierta falta de atención a las reglas electorales. Y esa falta de atención ha conducido a que muchas veces, desconociéndose los procesos electorales, la gente que obtiene un número importante de votos en las urnas los pierda en los momentos subsiguientes a la votación, es decir, en lo que se denomina comúnmente el escrutinio electoral. Entonces hay candidatos que el día domingo en la noche están elegidos, pero el lunes en la mañana aparecen deselegidos, o como se dice popularmente, en el pabellón de los quemados, porque los votos que obtienen se esfuman, y en algunos casos se esfuman en virtud de la manera en que se aplican las reglas y la falta de atención que tenemos para que esas reglas, buenas o malas, se apliquen por igual a todos. Entonces, cuando se habla de reforma política, estamos hablando ni más ni menos de las condiciones institucionales
que se deben tener en cuenta para transformar los votos en poder político. Dicho lo anterior, entonces, tal vez debemos señalar que una de las cosas más desprestigiadas desde el punto de vista institucional en Colombia son los procesos electorales. El ciudadano tiene una gran aprehensión frente a los procesos electorales y generalmente, pues digamos, esa aprehensión o esa predisposición, esa incredulidad que tiene la gente a los procesos electorales muchas veces se ve reforzada por las circunstancias de que cuando un candidato o una candidata pierde, pues dice, yo perdí porque me hicieron trampa, ¿no? El que gana nunca dice que ganó porque él hizo trampa a su favor, pero el que pierde siempre dice, no siempre, en muchos casos se dice perdí porque me hicieron trampa en las mesas, y eso genera una gran conflictividad judicial en el proceso de escrutinios y muchas impugnaciones que le quitan certeza a los resultados electorales. Digamos, esa falta, ese descreimiento de la ciudadanía en el proceso electoral está mediado por esa famosa frase conocida desde hace varias décadas en nuestro país, que en Colombia el que escruta elige. Yo pensé que esa era una frase del sacerdote Camilo Torres Restrepo, por allá a principios de la década de los años 60 en la Universidad Nacional, que fue el motivo que él invocó para irse a las armas y al monte. Como no hay posibilidad de acceder al poder político por vías electorales, dado que nuestro sistema electoral es muy manipulable y ha sido objeto de múltiples fraudes, entonces él, como mucha gente de mi generación, decidió que equivocadamente, lo vemos ahora en retrospectiva, pensó que los cambios había que hacerlo con el poder de las armas y renunció a la lucha electoral. Por fortuna ese ciclo parece que se está cerrando, no lo sabemos, pero todos estos movimientos alternativos entonces le empiezan a dar un valor a los procesos electorales. Esa frase del que escruta, es decir, el que cuenta los votos, es el que elige, pues tuvo una prueba de fuego muy fuerte en las elecciones presidenciales de 1970, cuando Gustavo Rojas Pinilla se acostó siendo presidente de la República y amaneció siendo candidato perdedor. Y se dice que ahí hubo un gran fraude electoral, hay muchos libros de historia que se han escrito sobre esto, pero lo que nos interesa destacar es que la falta de conocimiento de las reglas electorales es lo que genera un descreimiento, y tal vez el primer deber ciudadano que tiene alguien que activamente participa en los procesos políticos es estimular a que la gente conozca las reglas de juego para participar en los procesos electorales. Bien, digo todo esto porque, como lo ha recordado Mafe, todos teníamos la expectativa de que en el contexto del proceso de paz que suscribió el gobierno anterior con la extinta guerrilla de las FARC, se pactó entre varios aspectos una reforma político-electoral. Ese fue el punto 2 de los acuerdos de La Habana. En ese punto 2 de los acuerdos de La Habana se establecieron varias cosas. El primer aspecto es el relacionado con las garantías para la oposición, a partir del entendimiento que se tenía de que en Colombia tradicionalmente la oposición no ha tenido garantías para su ejercicio, y por eso, como resultado de los acuerdos, se decidió
pactar la expedición de un estatuto de oposición, que aunque estaba contemplado en la Constitución del 91, en su artículo 112, pues luego de 27 años de vigencia de la Constitución, hasta el año 2016, no se había expedido. En el año 2016 se expidió un estatuto de oposición y es un estatuto que empezó a regir con cierta, digamos, claridad en las reglas a partir de los meses siguientes a la segunda vuelta de la elección presidencial en el año 2018. También en los acuerdos de La Habana se estableció que debía modificarse la organización electoral, en particular el Consejo Nacional Electoral, bajo la premisa de que la autoridad de control electoral debía ser un órgano neutral, es decir, el poder electoral en las democracias liberales debe tener una virtud esencial, es la de ser un árbitro con credibilidad que permita dirimir las diferencias entre los contendientes. Si el árbitro de la competencia electoral no es imparcial, pues obviamente los resultados de la competencia pueden ser objeto de manipulación y de distorsión. Yo utilizo con cierta frecuencia el símil o la analogía de que el Consejo Nacional Electoral debe ser un buen árbitro de un partido de fútbol. Si el árbitro usa el pito solamente para favorecer a un equipo y para hacerse el de la vista gorda con las faltas del otro equipo, pues seguramente eso se verá reflejado en los resultados del proceso electoral, y por eso se dijo en los acuerdos de La Habana que el Consejo Nacional Electoral debía ser un órgano que no estuviera sujeto al control de los partidos políticos mayoritarios. Piensen ustedes por un momento el impacto que pudo haber tenido en las elecciones del 2018. Yo quedé con muchas dudas sobre cómo se realizó ese proceso, porque se supone que ese proceso es un proceso técnico a cargo de la registraduría que se hace a través de un software de escrutinios que administra un tercero, pero en varias regiones del país el software no funcionó. Y claro, como el resultado de la primera vuelta se produjo 3 semanas antes de la segunda vuelta, el Consejo Nacional Electoral dijo cuál fue el resultado de la primera vuelta, faltando 2 días para la elección de la segunda vuelta. Y no hubo tiempo para darle trámite a las reclamaciones de los sectores que justificada o injustificadamente reclamaban por la manera en que se aplicó el software de escrutinios. Entonces, allí el árbitro de la contienda electoral adquiere una dimensión inusitada. O pensemos en lo que podría ser un proceso de transición en Venezuela, en medio de semejante crisis como la que existe, si se convoca a elecciones generales para elegir Asamblea Nacional y Presidente de la República, y uno de los bandos no cree en el árbitro de la contienda electoral, que es muy seguramente lo que puede ocurrir con el actual Consejo Nacional Electoral, que muchos sectores dicen con cierta razón que es un instrumento de bolsillo del presidente en ejercicio. Entonces, pongo este ejemplo para llamar la atención de la razón que le asistía a la mesa de diálogo de La Habana para llamar la atención sobre la necesidad de que el Congreso de la República se ocupara de esa reforma. Y en tercer lugar, se planteó la necesidad de una reforma política y electoral que contemplara temas como el de la
organización y democratización interna de los partidos, los sistemas de financiación de las campañas, la posibilidad de que las mujeres tuviesen una mejor representación no solamente en las listas, sino en los cargos públicos de elección popular, y para el efecto se creó lo que se llamó una misión electoral especial, integrada por 7 especialistas. Esos especialistas fueron designadas por una comisión académica que elaboraron un proyecto de reforma electoral. Debo decir que a mí me eligieron en esa comisión, pero mis compañeros del Consejo Nacional Electoral no permitieron que hiciera parte de la misma, con el argumento de que yo representaba a la guerrilla y por consiguiente iba a desequilibrar las recomendaciones que formularía la Comisión Electoral Especial. Pero esa comisión hizo un trabajo ciertamente muy juicioso, a partir de un diagnóstico compartido por muchos sectores de la sociedad colombiana. Hizo una propuesta de reforma electoral integral que contemplaba desde los mecanismos de selección interna de los candidatos, queja de muchos partidos, porque en muchos partidos, por la estructura administrativa y de organización vertical o piramidal que tienen, no permiten que ciertos candidatos o sectores tengan una participación en las listas con posibilidad de ser elegidos. Y entonces se habló de democratización de los sistemas de escogencia de los candidatos al interior de los partidos. Se estableció la obligatoriedad de acudir a mecanismos de selección democrática de los candidatos. Se habló de un sistema de financiación de las campañas que permitiera mantener un equilibrio mínimo en la contienda electoral a través de elementos de transparencia, de rendición de cuentas, de financiación preponderantemente estatal o 100% estatal por un periodo determinado. Se estableció la paridad en la elaboración de las listas a corporaciones públicas. Se establecieron propuestas de reforma a la organización electoral. Ese proyecto se le entregó al gobierno de ese entonces, el gobierno del presidente Santos, 2014-2018, presentó al Congreso de la República una propuesta contenida en un acto legislativo, pero el acto legislativo entró ya muy cerca del proceso electoral del 2018. Entonces, lo apretado de los tiempos del trámite de esa reforma permitió que los enemigos de la misma, que veían con mucho recelo la posibilidad de que se cambiaran las reglas electorales con el propósito de darle mayor transparencia y equidad a la competencia electoral y permitir una democratización de los partidos, empezaron a manifestar sus resistencias contra figuras como por ejemplo la de la incorporación de la lista cerrada, abandonando la opción del voto preferente que ya vamos a explicar. Y pues ya al final del periodo del presidente Santos 2018, esa reforma languidecía y moría en medio de los debates infructuosos que se adelantaban en el Congreso de la República. Conclusión, hubo una dejación de armas de la guerrilla de las FARC, que reclamaba como uno de los elementos centrales del acuerdo político la necesidad de una reforma electoral, y el Congreso de la República, por distintas circunstancias, decidió no hacer la reforma. En ese momento, no quiero extenderme mucho en esto, en ese momento quienes se opusieron a la reforma dijeron algo relativamente cierto: no se pueden hacer reformas ad portas
o muy cerca de un proceso electoral, porque cuando las reformas se hacen tan cerca de un proceso electoral, se crean unas situaciones de incertidumbre que rompen una regla de oro de los procesos democráticos y que todos en algún momento hemos oído mencionar. Ese principio dice: reglas ciertas para resultados inciertos. ¿Eso qué significa? Significa que cuando los candidatos van a la competencia tienen que saber cuáles son las reglas que van a regir la disputa por obtener el apoyo popular, y que si esas reglas no están muy claras se puede desequilibrar la competencia. Entonces, cuando las reglas son ciertas, no se pueden prever los resultados. El resultado siempre es de incertidumbre porque siempre está mediado por la competencia. Y se dijo, no solamente en ese momento, sino en otras ocasiones, que en Colombia lo que hemos tenido son resultados ciertos con reglas inciertas, porque la madre de los procesos electorales en muchos casos está guiada por el fraude electoral. Entonces sabemos de antemano quién va a ganar y las reglas siempre son inciertas. Entonces, cuando ya se estaba terminando el periodo del presidente Santos, se dijo: un momentico, esa reforma no se puede seguir tramitando porque se rompería ese principio. Sí, relativamente cierto. No en todas las coyunturas opera esa regla de la misma manera. Por ejemplo, en 1991 se establecieron unas reglas electorales para elegir un nuevo Congreso. Y eso se hizo 3 meses antes de la elección del nuevo Congreso en octubre de 1991. Entonces quiero decir con esto que esa expectativa que había de que hubiese una reforma electoral para mejorar nuestro sistema político, nuestro sistema electoral, pues no se logró realizar en el segundo periodo del presidente Santos. Y cuando se posesionó el presidente Duque, anunció en el Consejo Nacional Electoral, el día en que se le entregó la credencial como presidente, que iba a hacer una reforma electoral a fondo. Reforma electoral que en varios aspectos coincidía con las propuestas que Claudia López y Angélica Lozano estaban haciendo a través de la promoción de la llamada consulta anticorrupción. El presidente Duque anunció en ese momento, entre otras, las siguientes propuestas. Primero, suprimir el voto preferente y adoptar un único sistema de votación a través de la lista cerrada y bloqueada. ¿Qué significa eso para quienes no están habituados con esa terminología? Significa que ya en el evento en que se aprobara esa reforma ya no tendríamos en la tarjeta electoral una cantidad de números de cada partido. Si es por Senado, en donde se eligen 100, cada partido tiene su escudo y tiene 100 cuadritos y cada número corresponde a un candidato, y pues descifrar por quién va a votar usted sin tener la foto del candidato, sino un número que el ciudadano tiene que grabarse en la memoria al momento de acercarse al puesto de votación, pues es una labor supremamente difícil. Entonces, ese sistema del voto preferente, además de ser difícil desde el punto de vista de su implementación, pues tiene un problema político de fondo, y es que el voto preferente, se decía o se dice, lo que hace es trasladar la competencia de los candidatos de distintos partidos a una competencia de los candidatos dentro de su mismo partido. Y eso hace
que se imponga una regla de fraccionamiento de las estructuras internas de los partidos, porque cada candidato en el fondo se vuelve un partido. Y desde el punto de vista de la organización partidista, pues la estructura de dirección del partido no puede funcionar, porque cada candidato debe su elección a su propio esfuerzo, más que a la identidad del ciudadano con la ideología o el programa que representa el partido. El voto preferente también, se dijo en su momento, tiene otra dificultad poco advertida, es que desde el punto de vista de los controles a la financiación de las campañas, hace imposible que la autoridad pueda determinar con claridad cuánta plata invirtió un candidato en una campaña. Volvamos al caso del Congreso de la República. Si son 100 candidatos en una lista de voto preferente, cada candidato organiza su campaña, cada candidato le rinde cuentas al partido y el partido tiene que consolidar 100 cuentas que lleva al Consejo Nacional Electoral para efecto de que el Consejo Electoral le reponga con una suma de dinero cada voto obtenido. Entonces, eso hace que hoy el Consejo Nacional Electoral, por ejemplo, no haya terminado de hacer la reposición de votos de la campaña electoral del 2014. Y cuando yo estaba sentado allí, todavía se estaba haciendo reposición de votos de la campaña a corporaciones públicas del 2011. Entonces, ¿cómo se puede controlar los ingresos que le entran a una campaña con esa dispersión del esfuerzo electoral de cada uno de los candidatos? Para las elecciones de octubre de este año, si nos atenemos a lo que ocurrió en el año 2015, vamos a tener alrededor de 115.000 candidatos. Y la mayoría de esos candidatos van en listas abiertas, con voto preferente, no con listas cerradas, de tal manera que 20 contadores en el Consejo Nacional Electoral pues se van a demorar 5, 8 o 10 años en revisar las cuentas para ordenar la reposición de votos. Entonces, con buen criterio, el presidente Duque dijo: hay que acabar con la lista de voto preferente y hay que cerrar la lista. Y así presentó su propuesta al Congreso de la República. Estableció también una segunda propuesta en la dirección correcta, que era la de la paridad en la conformación de las listas. Un hombre, una mujer, un hombre y una mujer. Bueno, eso tal vez ya Mafe conoce mejor el tema que yo. No necesariamente cerrar la lista y establecer un criterio de 1-1 garantiza que las mujeres tengan paridad en la lista, pero no garantiza que haya un mayor número de mujeres elegidas. Y eso con voto preferente es imposible, porque si el voto es abierto y preferente, pues usted puede intercalar la lista, pero la posibilidad de que haya un criterio de discriminación positiva en favor del género afectado, pues es imposible de controlar. Se estableció también en la propuesta que el gobierno radicó en el Congreso de la República en agosto del año pasado, un sistema de financiación preponderantemente estatal, con unos controles más rigurosos, con unas responsabilidades más fuertes en cabeza de los directores de los partidos, y se estableció algunos cambios que se pensaban introducir al Consejo Nacional Electoral. No para despolitizarlo, pero sí para darle mayor autonomía y mayor capacidad de control sobre las campañas electorales. Bien, se presentó ese proyecto, empezó su debate en el Congreso, el Partido Liberal presentó un proyecto que recogía algunas de las conclusiones de los acuerdos de paz de La Habana que no se incluían en propuestas anunciadas por el presidente Duque. Empezó el debate en el Congreso de la República y, como en muchas ocasiones,
ocurre en este tipo de instancias, esa buena idea que en principio recogía la opinión de algunos sectores de opinión favorables a una modernización y a una organización democrática en los procesos electorales, fue debilitándose y el proyecto terminó convertido en un orangután. ¿Por qué digo que terminó convertido en un orangután? Porque primero se retiró del proyecto la idea de la lista cerrada. Pero en la ligereza con que se quitan y se ponen normas en ese trámite legislativo, se dejaron algunas reglas que sancionan con mayor drasticidad a los partidos que no utilizan procedimientos democráticos. Y el tema de endurecer las reglas para aplicar procedimientos democráticos tenía o tiene una razón de ser, que si hay una lista cerrada, quien cierra la lista es la dirección del partido, ordena cómo va la lista, y entonces la manera de ordenar la lista, decía la reforma constitucional, tenía que estar mediada a través de procedimientos democráticos, no del bolígrafo. Es decir, tenían que hacerse consultas, tenían que hacerse encuestas, tenían que hacerse sondeos de opinión, tenían que constituirse asambleas para que la gente decidiera cómo se ordenaba la lista de tal manera que no se estableciera un criterio vertical de partidocracia en la organización de la lista. Pero en algún momento en el Congreso se establecieron reglas más duras cuando se desconocen los principios de selección democrática de los candidatos, pero se suprimió la idea del voto con lista cerrada. Entonces, esa ecuación no cuadra. Si usted endurece las reglas para la selección de los candidatos, tiene que cerrar la lista, porque en el voto preferente quien ordena la lista es el elector. Y por eso en listas con voto preferente el candidato tiene que volcarse hacia su electorado para que obtenga un mayor número de votos y eso le permita tener mayor legitimidad democrática ante la ciudadanía y ante su propio partido. Entonces, el voto preferente salió de la reforma. Tema número 2. Salió de la reforma el tema de la paridad en la conformación de las listas. Entonces, paridad en la conformación de las listas sin lista cerrada es también un saludo a la bandera, porque en una lista abierta usted puede tener una mujer, un hombre, una mujer, un hombre, pero quien define cómo se ordena la lista nuevamente es el elector. Entonces el criterio de favorabilidad política en la representación a través de la incorporación de esa regla electoral pierde aliento y se convierte en un saludo a la bandera. Tema número 3. Hoy el artículo 109 de la Constitución, quien tenga curiosidad de verificar esta información, puede mirar en su teléfono cuántos párrafos tiene hoy el artículo 109 que habla de la financiación de las campañas electorales. Son casi 2 hojas de la Constitución. Pues en esta reforma se dice que las campañas electorales tendrán una financiación preponderantemente estatal y no dice más. En agosto del año pasado hubo una consulta de iniciativa popular que obtuvo 11 millones de votos, que por ejemplo establecían la restricción a la reelección de miembros de corporaciones públicas, especialmente del Congreso, por más de 2 o 3 periodos. Ese tema creo que está incluido en la reforma, pero muy seguramente va a salir de la misma. Entonces, al tiempo que le quitan
a la reforma los aspectos positivos, hunden y archivan las cosas buenas que tenían los proyectos de la consulta anticorrupción, lo cual a mi manera de ver es una burla a la democracia participativa, que aunque no obtuvo el umbral de aprobación, obtuvo una votación muy importante, tan importante que los dos candidatos presidenciales que pasaron a segunda vuelta, ninguno obtuvo individualmente la votación de la consulta anticorrupción. Entonces, en realidad no tenemos un escenario muy alentador en materia de renovación de las reglas electorales. Termino mencionando algún otro aspecto. Resulta que se está tramitando un proyecto de acto legislativo que establece la doble vuelta presidencial, la doble vuelta para la elección de mandatarios locales en ciudades con una población creo que superior a 100.000 habitantes. Eso tiene nombre propio. El nombre de esa reforma es Bogotá. Entonces, implicaría que tendríamos, si se aprueba esa reforma, que se aprobó en primera vuelta, ahora tendríamos que para las elecciones de octubre de este año, el alcalde de Bogotá no se elegiría en una vuelta, sino en dos vueltas. Pregunta, ¿en qué momento se va a abrir la segunda vuelta? Si ya la Registraduría Nacional del Estado Civil expidió el calendario electoral mediante una resolución que está en firme y ejecutoriada. Entonces, bueno, me imagino que muchos concejales de Bogotá, si se aprueba esa reforma, Mafe, tendrán que hacer este cálculo. Bueno, yo voy a apoyar a un candidato en la primera vuelta, pero de pronto mejor me quedo callado y me reservo para la segunda vuelta, ¿no? ¿Cómo sería esa ecuación? Porque además la segunda vuelta implica más recursos, implica fijar topes de gastos para la segunda vuelta, implica rehacer el calendario electoral, pero ese proyecto está aprobado y va para segunda vuelta. Y es un tema... ¿Cuánto le falta? Le faltan 4 debates. Entonces está en la misma situación de la reforma política. Entonces son 2 debates, comisión primera de Cámara, plenaria de Cámara, comisión primera de Senado, plenaria de Senado. Y si se aprueba esa reforma, ¿cómo queda el calendario electoral y las reglas de juego para la elección de candidato en Bogotá? Algunas personas, pues yo no comparto ese criterio, pero con un buen propósito presentaron de buena fe esa propuesta con la tesis de que eso le da mayor legitimidad democrática al mandatario elegido, teniendo en cuenta que en Bogotá los últimos mandatarios se han elegido con menos del 30%. Eso tiene un nombre propio, independiente de que a uno le guste o no le guste, evitar que se repita el caso Petro en Bogotá, que los candidatos de los partidos más fuertes en la política tradicional se fueron divididos a las elecciones y por la mitad se les metió Petro y con el 30% ganó la alcaldía. Si se hace la reforma, ese tipo de sorpresas ya no las tendremos a futuro, porque entonces la doble vuelta, lo que se llama en Francia el balotaje, va a obligar a hacer alianzas entre candidatos derrotados y los candidatos con mayor votación, y eso, no sé en el caso de Bogotá, que es una ciudad
que tiene voto libre, independiente, rebelde, hasta dónde funcionaría esa fórmula, pero de todas maneras le mete ruido a una regla de juego que ha permitido que en Bogotá haya gobiernos con un signo diferente al de los gobiernos nacionales. Entonces, ojo con esa reforma. Y además es solo Bogotá. Inicialmente se planteó solo para Bogotá. Termino diciendo esto, una cosa ya de letra menuda y de mecánica. Bueno, Bogotá tiene un problemita serio en las elecciones locales, que es la trashumancia entre localidades. Resulta que el Consejo Nacional Electoral tiene la teoría, a partir de una norma que está establecida en la Constitución, según la cual en Bogotá no se produce el fenómeno de la transhumancia. Para quienes no lo tengan presente, ¿qué es la transhumancia? La transhumancia es aquel fenómeno según el cual una persona inscribe su cédula en un sitio diferente a su lugar habitual de residencia o trabajo. Y generalmente esas prácticas están mediadas por la compraventa de votos. El político corrupto, para fidelizar, como dicen ellos, al elector, le dicen, bueno, usted vive en Usme, pero yo necesito que los 50 votos que usted me dice que tiene en Usme, efectivamente voten por mí, de tal manera que eso lo vamos a asegurar por la vía de que esas 50 personas me van a inscribir su cédula en la localidad de Santa Fe. En los municipios ocurre lo mismo. Soledad, Barranquilla, Yumbo, Cali, área metropolitana, Medellín. Entonces la transhumancia significa que se producen en los gráficos que lleva de estadísticas la registraduría un pico de tal manera que de un día o de una semana para la otra resulta que hay más ciudadanos inscritos para una elección que el censo poblacional. Hay 20.000 inscritos y viven 11.000 personas. Bueno, eso, ¿cómo se come? En el caso de Bogotá, como la transhumancia, dice la Constitución, es un fenómeno intermunicipal entre municipios, entonces se dice en Bogotá no hay transhumancia porque es que no hay ese fenómeno entre localidades. Ese fenómeno que se utiliza a gran escala en Bogotá por parte de algunos políticos tradicionales dispara la corrupción y dicen en ese argot clientelista, eleva el costo de fidelizar al elector. Son palabras digamos con cierto sabor a perfume francés. Voy a fidelizar al elector, que no es otra cosa diferente de decirle, señor, vaya usted a votar a Chapinero y yo le adelanto 30.000 pesos porque usted me inscriba ahí, los otros 30.000 se los doy cuando usted me traiga el certificado de votación y yo verifique que ese voto efectivamente está ahí. Entonces, ese fenómeno no hay cómo controlarlo. Hay cómo controlarlo por la vía de que es un delito electoral, ¿no? Pero a pesar de que el Código Penal ha endurecido las penas y ha creado nuevos tipos penales, lo que estamos viendo, según datos de la registraduría, es que la transhumancia sigue disparada en todo el país, especialmente en algunas zonas. Ojo con ese fenómeno, porque eso distorsiona la voluntad popular. Se me quedan otros temas entre el tintero, coaliciones, estatuto de oposición para las entidades territoriales, etcétera, etcétera, pero esto es un barrido más o menos general
del escenario que tenemos hoy en día con el tema de la reforma política electoral. Armando, aprovechando que ya dejaste tu investidura y que en el espacio en el que estamos, yo, digamos, agradezco mucho la ilustración sobre la reforma, pero también quiero hablar de política en un espacio como este. Y es un tema, a mí me tiene particularmente preocupada, digamos, el tema de las consultas internas y estos mecanismos entre encuestas, consultas, que pareciera que dependieran más, en el caso más cercano a nosotros, entre Navarro y Claudia, por ejemplo, de si se trata de que ellos se toman un café y deciden qué mecanismo puede resultar mejor. Yo, puede ser que la mal informada sea yo, no veo al Partido Verde como institución, como entidad, poniendo las reglas de juego para que dos muy buenos candidatos, como son Navarro y como son Claudia López, compitan por la alcaldía. Después viene el tema de, bueno, ellos toman una decisión y después si deciden hacerla más ampliada, con otros sectores alternativos de la izquierda, que yo creo que en ese sentido Navarro convocaría mucho más de lo que convoca Claudia, o que quisiera Claudia participar en una consulta más amplia con sectores más alternativos. Pero ese tema, ¿quién lo rige? ¿Cómo lo rige? ¿Qué podríamos esperar? ¿A quién podríamos demandarle un poco de orden en ese sentido para la toma de decisiones? Que creo que para este auditorio nos toca tan de cerca. Yo quiero sumar a esa inquietud de André, quiero sumar una con la que creo que represento a varias personas que están acá que tienen aspiración a la JAL. Y porque el miércoles, o sea mañana, tendremos una reunión del comité distrital para hablar de las reglas de juego de estas consultas, digamos de las consultas de JAL. Hasta ahora la única consulta aprobada para Bogotá en la Alianza Verde es la de JAL, la de los candidatos a JAL, por una razón, y es que se espera que el número de postulados para estar en las listas de JAL por la Alianza Verde va a desbordar la capacidad de tener otro mecanismo distinto a la consulta. Sí, en algunas localidades se están esperando entre 80 y 100 candidatos o más de 100 candidatos. Para que quede una lista de 7, 9 u 11, pues digamos que el mecanismo sería consulta. Sin embargo, y esto lo pongo también a la consideración de todos ustedes, sin embargo, oyendo algunas sugerencias de nuestros queridos precandidatos a ediles, la simple consulta no puede ser un mecanismo suficiente para que un partido defina quién lo va a representar en lo local, entre otras porque a la Alianza Verde, como tiene tan buenas expectativas de ganar la alcaldía de Bogotá, pues es un partido que está atrayendo a mucha gente. Entonces gente que viene de militancias anteriores en Cambio Radical, en la U, que tienen prácticas políticas tradicionales en las localidades, está aterrizando en el verde. A mí ya han ido a pedirme, digamos, apoyos, y pero digamos la respuesta es, hay unas consultas, métase en la consulta, ¿sí? Pero a otros más o menos me ha tocado decirles, no, yo creo que usted no aplica mucho a estas listas. Entonces hemos sugerido que haya unos filtros previos a esas consultas, porque después de que la persona participe en una consulta y gane un derecho, o sea, de ahí no lo baja nadie. Eso es muy excepcional lograr, y además también por la persona, ¿no? Digamos, sería como un proceso que lo atropella. Entonces debería haber unos filtros previos. Ahí hemos propuesto un montón de cosas, de revisar la hoja de vida, hacer unas entrevistas, hacer algún mecanismo asambleario, etcétera, o una cosa combinada de las tres, pero no puede ser solamente la consulta, porque van a presentarse, digamos, va a haber demasiados candidatos que no representen para nada los principios verdes, ni que tengan unas prácticas políticas, digamos, que reflejen el partido que hizo la consulta anticorrupción. Bueno, es que el Partido Verde tiene una característica, y es que parecería que es un partido que tiene músculo electoral en Bogotá. Entonces eso explica que haya
digamos, una presión de candidatos por hacer parte de sus listas. Pero eso contrasta, y no lo digo solamente para el caso del Partido Verde, contrasta con la debilidad de la organización, de la estructura organizativa. Entonces, si los partidos no tienen un aprestamiento organizativo para abrirse a esas consultas, terminan siendo desbordados y generalmente ese desbordamiento lleva a situaciones muy contraproducentes. Voy a mencionar una del año 2015 del Partido Verde. 2015. El Partido Verde, creo que fue Hall, decidió hacer consultas para la conformación de las listas a la Hall. Y en Kennedy hubo un caso lo conozco. Especial, no quiero mencionar nombres, etcétera. Empieza por T. Pero ese candidato se metió a la consulta, ganó la consulta, lo que significa que de acuerdo a la regla que adoptó el partido tenía derecho a estar encabezando la lista, pero el partido después en su dirección nacional, con el buen propósito de evitar que se colaran personas con no muy buenos antecedentes, entonces decidió hacer un barrido de las listas y se reservó el derecho, en forma posterior a la realización de la votación, de la consulta, a modificar la conformación de la lista. Y dijo alguien a quien yo aprecio mucho en el Partido Verde, dijo: ese señor no puede estar en la lista porque sus prácticas electorales van en contravía de los principios de este partido. Y entiendo que bajaron al señor de la lista, a pesar de que obtuvo la primera votación. Entonces el tema llegó al Consejo Electoral por una queja que presentó el candidato. Y lo que hizo el partido fue que le revocó la inscripción a ese candidato, después de que él ya había adquirido el derecho. No sé si las versiones, no interesa en este momento decir si tenían razón o no, pero la figura de que la dirección de un partido puede revocar la inscripción de un candidato. Lo que pasa es que lo encontraron en flagrancia Luego, el día de elección. Luego de la elección, claro, entonces el día de la elección entiendo que movió unos buses, tomaron unas fotos y el partido pues con buen juicio dijo: esas prácticas no están permitidas aquí. Pero eso ha debido quedar por escrito al momento de fijar las reglas de la convocatoria al proceso electoral. Porque si usted le dice: no, usted ganó la elección pero yo no le voy a dar el aval, pues el señor va a decir: un momentico, si yo participé aquí y me gané, yo tengo el derecho a que me dé el aval, porque eso tiene otras implicaciones. El candidato puede decir: si usted no me da el aval, usted está afectando mi derecho político a la participación, porque yo quiero ser candidato y me gané ese puesto a partir de unas reglas que ustedes fijaron y me está afectando un derecho fundamental. Entonces, claro, ¿qué debate plantea eso? El debate de que, por una parte, los partidos tienen que tener absoluta claridad de que cuando escogen un procedimiento democrático, contemplen los distintos escenarios que derivan de esa decisión, y eso implica que tengan una estructura, que definan cuáles son las instancias
que en último término otorgan los avales. Por ejemplo, que digan, bueno, si ganó fulano de tal, tiene que haber un comité ético que de todas maneras pondere los votos con las prácticas electorales y en últimas eso se reserve a la instancia de dirección del partido. Pero entonces, ¿qué se quiere? Cuando se cierra una lista, se tienen que adoptar procedimientos democráticos. Y esos procedimientos democráticos tienen que respetarse, porque si no se respetan, se violan los derechos políticos de los aspirantes, concepto diferente de los candidatos. El aspirante es la persona que, como su nombre lo dice, tiene la expectativa de que el partido lo avale como candidato luego de aplicar un procedimiento democrático. Entonces, ¿qué quiero significar con esto? Que el partido tiene que, en sus instancias de dirección, definir cuáles son los procedimientos democráticos y para evitar situaciones difíciles como que alguien gana una elección comprando votos, pues hay un mecanismo que permita contrarrestar esas prácticas ilegítimas que lo llevan a ganar, pero con procedimientos espurios. Eso tiene que pensarlo el partido y tiene que pensarlo antes, ¿no? Porque creo que la próxima semana se vence el plazo que da el Consejo Electoral para decidir si el partido se ratifica, que va a la consulta y cuál es la consulta de los candidatos y las preguntas. Es un primer tema. El segundo tema es que entiendo que el Partido Verde, y aquí va a la inquietud de Andrea, lo que uno oye en todos los partidos es, bueno, existen 5 candidatos, entonces lo que el partido hace es, nosotros acogemos el acuerdo que hagan los candidatos para escoger entre ellos. Y eso en principio suena muy democrático, sí, que los aspirantes entre ellos se pongan de acuerdo para escoger un candidato. Pero visto, y yo no quiero con esto criticar a nadie, pero eso es un procedimiento que en una estructura partidista con principios democráticos, pues va a generar muchas suspicacias, porque es que el candidato lo escoge el partido, salvo que los afiliados al partido decidan mediante un procedimiento democrático delegar su poder de escogencia de los candidatos oficiales en ese procedimiento, y si es así, eso también debe quedar claro. ¿Por qué se llegan a esas dificultades? Porque desafortunadamente no tenemos estructuras partidistas organizadas, y esto, Mafe, lo hemos hablado desde hace 30 años y creo que nos vamos a morir sin tener partidos con estructuras organizadas por el modo de ser y la cultura política y electoral predominante en Colombia, que está sustentada más en la presencia de fuertes liderazgos individuales que son muy reacios a trabajar en equipo, en grupo, en decisiones colectivas, pero eso tiene unos costos y después puede tener unas consecuencias. Ahora el Consejo Nacional Electoral dictó una resolución en donde ordena que los partidos tengan una base de afiliados, ¿no? Vamos a ver cuántos partidos cumplen eso. El Centro Democrático. Sí, pero lo dijo y en su momento dijo que tenía 80.000 afiliados, pero pues no es del todo cierto, porque es que en Colombia, a ver, un partido que tenga 5.000 afiliados significa que tiene una base de datos con 5.000 cédulas de ciudadanía, con 5.000 domicilios. Usted tiene que identificar el perfil una información básica del afiliado, y creo que es muy difícil que un partido en la calle consiga esa información, como cuando usted va a conseguir firmas para inscribir un candidato, precisamente por la desafección que hay a la política electoral.
Entonces, ¿cómo se podría contrarrestar eso? Con instancias intermedias y con un equipo que con suficiente antelación piense los escenarios de los mecanismos de selección democrática de los candidatos para que no opere eso. Entonces, en el caso del Partido Verde, el tema de la reclamación me llegó a mí y yo no dudé un momento en decir, esa decisión que tomó el Partido Verde está en contra del artículo 262 de la Constitución. Afortunadamente me derrotaron en el proyecto que llevé a la sala, porque si no hubiéramos tenido que multar al Partido Verde por cuenta mía. Pero el tema queda como una enseñanza y miren ustedes lo importante que es pensar en cómo son los procedimientos democráticos para escoger candidatos electorales, porque repito, esa persona que participe en un proceso tiene unos derechos no de rango estatutario ni legal, sino constitucional, porque la Constitución habla de derechos de los candidatos y de los aspirantes. El aspirante es quien quiere ser candidato y todavía no lo es. Entonces, ojalá el Partido Verde pues piense el tema y no deje eso a último momento, porque eso pues le va a traer consecuencias similares, sino más complejas a las que ocurrieron en el 2015 en el caso HAL Ciudad Kennedy.